Continuaremos con los contenidos del módulo 7. Abordaremos ahora las patologías que están relacionadas con el desarrollo puberal. Nuevamente con ustedes le habla el doctor Armando Arias Gómez, especialista en salud y desarrollo de adolescentes. Vamos a continuar desarrollando el tema. Otra patología importante y frecuente en nuestros servicios de adolescencia es la pubertad precoz. Se describe la pubertad precoz cuando existe aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en las niñas y de los 9 años en los niños. Esto es alrededor de 2,5 a 3 desviaciones estándar por debajo de la edad media para el sexo y la población estudiante. La pubertad precoz se clasifica en tres tipos. Existe una pubertad precoz central, también llamada gonadotropina dependiente, donde existe un aumento de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante, después de una activación precoz del eje hipotálamo hipófisis gonadal y posteriormente una liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, y este tipo de pubertad siempre es isosexual, es decir, el mismo sexo. La pubertad precoz periférica o gonadotropina independiente, también es llamada pseudopubertad precoz, que va a estar provocada por un aumento de los esteroides sexuales, pero no hay elevación de la hormona folículo estimulante ni de la hormona luteinizante. Esto va a suprimir el eje sexual por una retroalimentación negativa. La fuente, en este caso, de los esteroides sexuales puede ser exógena o puede ser endógena, gonadal o extragonadal. Y dependiendo del esteroide sexual aumentado, ya sea andrógeno o estrógeno, y del sexo del niño, las manifestaciones en este caso pueden ser isosexuales, es decir, apropiadas al sexo del niño, o contrasexuales, que son contrarias al sexo del niño. Y existe un tercer tipo, que es la pubertad precoz mixta o periférica, que es secundariamente central. Se le conoce también como pubertad precoz combinada o pubertad precoz central secundaria, ya que resulta de una mezcla o una combinación entre la pubertad precoz periférica y la pubertad precoz central. En la pubertad precoz central, en las niñas, vamos a conseguir que va a aparecer la telarquia, es decir, el botón mamario, y un desarrollo progresivo de las mamas antes de los 8 años, que inicialmente y durante algunos meses puede ser unilateral. En el varón, en cambio, hay un incremento del volumen testicular, más de 4 ml, antes de los 9 años, que seguido generalmente del desarrollo del vello pubiano, es decir, el vello púbico, que es la pubarquia, y el vello axilar, que es la axilarquia. La edad ósea va a estar adelantada habitualmente más de 2 desviaciones estándar por encima de la edad cronológica, y en las niñas la velocidad de crecimiento experimenta una rápida aceleración, o sea, un estirón puberal que va a coincidir o incluso puede preceder a la aparición del botón mamario. Igualmente, en la pubertad precoz central, en los varones, describe que el estirón puberal es un fenómeno más tardío en el desarrollo puberal, alrededor del estadio 3 o 4 de Tanner, y generalmente no coincide con el incremento inicial del volumen testicular. No obstante, también es importante decirlo que en los casos de parálisis precoz central también tiende a adelantarse en algunos casos, y ya se aparece a finales del estadio 2 o a principios del estadio 3. Hay un claro predominio en las niñas, la pubertad precoz central, y en ellas la etiología es habitualmente idiopática, a diferencia que en el varón, donde son más frecuentes las causas orgánicas, se describe que un 40 a 94% frente a un 10 a 20%. Otro factor relacionado con la organicidad es la edad, de ahí que podemos decir que a menor edad de inicio puberal hay mayor riesgo de organicidad. En relación a las causas de pubertad precoz central, se encuentra la pubertad precoz central idiopática, en las cuales alrededor de un 30% son familiares. Existen otras con causas orgánicas, donde el más frecuente es el amartoma hipotalámico, que se puede encontrar entre un 2 a 28% de estos casos de pubertad precoz central. Otras alteraciones del sistema nervioso central también pueden causar esta
pubertad precoz, entre ellas algunas malformaciones, tumores, donde están los gliomas hipotalámicos o del quiasma en la neurofibromatosis tipo 1, la displasia septo-óptica, mielomeningocele y la hidrocefalia. En relación a la pubertad precoz periférica, no es una verdadera pubertad precoz, sino una pseudo pubertad precoz. En este caso, los incrementos de los esteroides sexuales que son responsables del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios no es debido, como en la central, a una activación prematura del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Los caracteres sexuales secundarios pueden no solo perder su secuencia habitual, sino que en algunos casos pueden ser contrarios al sexo del paciente, lo que se llama contrasexuales. Estos esteroides sexuales implicados de este tipo de pubertad pueden ser andrógenos, pueden ser estrógenos o pueden ser una mezcla de ambos, y su origen puede ser exógeno en el caso de fuentes externas alimenticias, tópicas, orales o parenterales, o puede ser endógeno en el caso suprarrenal o gonadal. Algunas premisas importantes que hay que tener en este caso en las adolescentes. En ellas, la pérdida de la secuencia normal en la aparición de los caracteres sexuales secundarios va a suponer, por ejemplo, que el primer signo de desarrollo puberal puede ser una menstruación sin un claro desarrollo mamario previo ni aceleración del crecimiento, y que el hallazgo de hiperpigmentación areolar precoz con desarrollo mamario todavía incompleto sea sugerente de una rápida y de una marcada elevación de los niveles séricos de estrógeno. Otras consideraciones en las adolescentes es que la presencia de un sangrado vaginal en ausencia completa de telarquía es más sugerente de una causa local, que puede ser una agresión sexual, cuerpo extraño, un tumor vaginal, que de una verdadera pubertad periférica precoz. El acné severo de rápida progresión y especialmente el ablandamiento del clítoris, es decir, la virilización, debe hacernos sospechar la presencia de un tumor productor de androgenos. En el caso de los varones es muy característico en esta pubertad precoz periférica el desarrollo progresivo de signos de virilización, como sería, por ejemplo, el incremento del tamaño del pene sin un aumento significativo del tamaño testicular. Y en algunos casos, como por ejemplo en la testotoxicosis, cuando hay restos adrenales testiculares o tumores productores de gonadotropina coriónica, el volumen testicular aumenta ligeramente entre 4 y 8 ml, pero en cualquier caso es un volumen inadecuado para el grado de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Si hay signos feminizantes, por ejemplo, una ginecomastia marcada, que aunque es excepcional, puede producirse en aquellos casos de exposición a fuentes externas de estrógeno o en raros casos de tumores testiculares o adrenales que sean productores de estrógeno. Entre las causas de pubertad precoz periférica está el síndrome de Macum-Albright, la testotoxicosis, quistos foliculares ováricos, exposición a esteroides sexuales exógenos, tumores ováricos, testiculares o adrenales. El síndrome de Malcolm-Albright es una enfermedad rara con una prevalencia estimada de 1 en 100.000 a 1 en 1.000.000 y que es más frecuente en las niñas, aunque puede darse en ambos sexos. Originalmente este síndrome fue definido por la triada de displasia fibrosa poliostótica, manchas de color café con leche, de bordes irregulares y pubertad precoz periférica, y que estaba debida al desarrollo de quistes ováricos autónomos secretores de estrógeno. También se ha visto posteriormente que otras endocrinopatías hiperfuncionantes pueden estar presentes, como por ejemplo hipertiroidismo, gigantismo hipofisario, hipercortisolismo o raquitismo hipofosfatémico, entre otras. Este síndrome se debe a una mutación activadora posigótica en el gen de la subunidad alfa de la proteína G. Se va a producir temprano en la embriogénesis y va a determinar un mosaicismo que puede afectar de forma variable a tejidos endocrinos, gónadas, tiroides, adrenales y a los otros tejidos no endocrinos como timo, vasos, páncreas, riñón o corazón, entre otros. La testotoxicosis, o también llamada
pubertad precoz periférica familiar del varón, como su nombre indica, está limitada a los varones y se debe a una mutación activadora, que es de herencia autosómica dominante en el receptor de LH y que va a ocasionar una activación autónoma de las células de Leydig. Suele ponerse de manifiesto a los 2 a 4 años y donde van a aparecer signos puberales como virilización, aceleración del crecimiento, que va a conducir al final a una talla baja por cierre precoz de los cartílagos de crecimiento. ¿Por qué no se producen las niñas? Estas mutaciones no producen pubertad precoz periférico, ya porque es necesario la presencia de LH y FSH para la producción de estrógeno. En el caso de quistes foliculares ováricos, estos quistes van a secretar estrógenos de forma transitoria, lo que puede llevar a un desarrollo mamario y en ocasiones, cuando la producción estrogénica cae, puede producirse sangrado vaginal esporádico. Los quistes que producen esta sintomatología generalmente son grandes y pueden ser recurrentes. Esto va a llevar a una aceleración de la maduración ósea y en algunos casos favorecer el desarrollo de una pubertad acelerada o de una pubertad precoz central secundaria. Además, aquellos quistes que alcanzan mayor tamaño pueden favorecer la torsión ovárica y en muchos casos la necesidad de tratamiento quirúrgico. Por otro lado, en cuanto a la exposición a agentes exógenos, estos actúan como disruptores endocrinos que pueden determinar una pubertad precoz periférica que puede ser iso o contrasexual dependiendo de su acción hormonal y del sexo del paciente. En cuanto a los tumores ováricos causan síntomas locales como dolor o distensión o ascitis o un efecto de masa y suelen secretar estrógeno. En algunas ocasiones pueden producir andrógenos y también virilización. El diagnóstico en estas formas típicas va a estar basado principalmente en el hallazgo ecográfico de una masa sólida o sólido quística en el ovario con niveles séricos elevados de estradiol y disminuidos de LH-FSH. En el caso de los tumores testiculares más frecuentemente asociados a la pubertad precoz periférica son aquellos derivados de las células de Leydig que pueden ser benignos en la infancia y pueden presentarse con signos de virilización, con incremento del tamaño de uno de los testículos y con niveles séricos elevados de testosterona. En el caso de los tumores adrenales, como son los adenomas y los adenocarcinomas, suelen producir andrógenos que van a llevar a virilización y cortisol, que puede producir un síndrome de Cushing. Excepcionalmente pueden producir también estrógeno y feminización. En el caso de pubertad precoz mixta o combinada, se habla cuando resulta de una mezcla o combinación de una pubertad precoz periférica y una pubertad precoz central. En niños que son expuestos a altos niveles séricos de esteroides sexuales como consecuencia de una pubertad precoz periférica, en caso de hiperplasia suprarrenal congénita o síndrome de Macon-Albright, pueden desarrollar posteriormente una pubertad precoz central. Estos esteroides sexuales podrían, para decirlo de alguna manera, impregnar el hipotálamo, causando la maduración del eje hipotálamo-hipófisis gonadal y la puesta en marcha de una pubertad precoz central. O bien, en algunos casos, el hipotálamo, que está acostumbrado a una inhibición por niveles muy elevados de esteroides sexuales, cuando estos disminuyen, como resultado de un tratamiento efectivo, se reactivan poniendo en marcha la pubertad precoz central. En la mayoría de los casos, la pubertad precoz central solo se inicia si la edad ósea es superior a los 10 años. ¿Cómo hacer la evaluación diagnóstica en estos casos de pubertad precoz? Lo más importante que siempre hemos dicho que es hacer una anamnesis detallada, con una historia clínica muy detallada y exhaustiva, donde se tome en cuenta la edad y el orden de aparición de los caracteres sexuales secundarios, como es la característica de su progresión, si es rápida, es lenta, es cíclica, que sea sugerente de quistes foliculares recurrentes, cómo está la aparición precoz del vello pubiano axilar,
sin otros signos de virilización, como por ejemplo que no exista clitoromegalia o aumento del tamaño del pene, o hirsutismo, o marcada aceleración de la edad ósea, va a sugerir una adrenarquia prematura que es variante de la normalidad y no realmente una pubertad precoz. Puede acompañarse también de otros signos de androgenización leve moderada, como son la aceleración de la edad ósea de 1 a 2 años, olor corporal de características puberales, presencia de comedones o acné y leve aumento de la grasa en el pelo. Todos estos datos que recogemos deben ser llevados a la gráfica de crecimiento, estos datos que hemos visto como la evolución de la talla, el peso y sobre todo la velocidad de crecimiento. Deben interrogarse siempre los posibles signos de hipertensión intracraneal, como son la cefalea, vómitos o trastornos visuales que sean sugerentes de patología orgánica intracraneal. Buscar antecedentes familiares, padres, hermanos y familiares próximos de alguna de estas patologías, así también como de patologías hereditarias que puedan modificar el tempo normal de la pubertad. Una adecuada exploración física nos debe llevar a recoger cuidadosamente todo lo que son los parámetros antropométricos, como la talla, el peso, las proporciones corporales, evaluar el estadio puberal de Tanner, aquellos datos que sean sugerentes de desarrollo puberal, o virilización o feminización, como son el olor corporal, el acné, si hay presencia de ginecomastia o galactorrea, pigmentación areolar, cómo está la estrogenización de la mucosa vaginal, si hay leucorrea, cómo está el volumen y la simetría testicular, el tamaño del clítoris, entre otros. Bien importante también buscar si existe y la localización y características de manchas cutáneas que sean sugerentes de neurofibromatosis o de síndrome de McCune-Albright. Otro importante dato es evaluar la edad ósea, ya que en condiciones normales el grado de desarrollo puberal se va a correlacionar mejor con la edad ósea que con la edad cronológica. En los casos de pubertad precoz idiopática, la edad ósea está típicamente acelerada al menos en un 20% por encima de la edad cronológica, y en el caso de las niñas está habitualmente acelerada a los 10 a 11 años. Por el contrario, en el caso de pubertad precoz de causa orgánica, la aceleración de la edad ósea es más variable y va a depender, por supuesto, de la duración y del grado de exposición a los esteroides sexuales. Es importante resaltar que la edad ósea es útil para realizar predicciones de talla adulta y para valorar la posible repercusión de la pubertad precoz sobre la talla final. Por supuesto, en el diagnóstico es importante hacer determinaciones hormonales, entre ellas los niveles séricos elevados de estradiol o de testosterona, aunque esta determinación puede que no tenga mucha utilidad en las fases iniciales de la pubertad, ya que aquí se sitúan generalmente por debajo del límite en la detección de los inmunoanálisis convencionales, especialmente en el caso de estradiol. La determinación en suero de andrógenos suprarrenales o de sus precursores es de utilidad en situaciones clínicas donde hay sugerencia de incremento de andrógenos de posible origen adrenal, como en el caso de tumores suprarrenales o de la hiperplasia suprarrenal congénita. La prueba hormonal más importante en el diagnóstico de una pubertad precoz es la determinación de los niveles séricos de gonadotropina, es decir, LH y FSH, que se va a hacer tras un estímulo de 100 microgramos por metro cuadrado, ya sea con el test de LHRH, es decir, utilizando LHRH o también utilizando un análogo de GNRH, que es el test de GNRHA. Esto nos va a permitir, al menos teóricamente, poder distinguir si es una pubertad precoz central o es una variante de la pubertad que no es progresiva o una pubertad precoz periférica. En cuanto a las pruebas de imagen, la resonancia magnética craneal nos va a permitir evaluar la anatomía de la región hipotálamo hipofisaria, nos va a permitir entonces descartar si hay una patología orgánica y que debe realizarse si se demuestra una activación precoz del eje hipotálamo hipófisis gonadal, especialmente en varones,
donde el riesgo de patología orgánica es superior a las niñas, un promedio de 40 a 90% en varones frente a un 8 a 33% en las hembras. En cuanto a la ecografía abdominopélvica, nos va a permitir descartar la presencia de tumoraciones, especialmente suprarrenales, de ovario, de hígado, entre otras. Va a permitir valorar el tamaño ovárico y uterino. En el caso de un volumen ovárico de menor de 1 ml, se dice que es claramente prepuberal, pero los límites van a estar considerados entre 1 y 3 según los autores. También podemos conseguir quiste, y es importante recordar que la presencia de quistes pequeños, menor de 9 milímetros, y en ocasiones múltiples hasta de 2 a 4, puede ser un hallazgo frecuente y normal en las niñas, que pueden conseguirse hasta en niñas prepuberales hasta un 50 a 80%. Un incremento de volumen de más de 2 ml, una relación cuerpo-cuello mayor de 1 o la presencia de línea endometrial nos va a sugerir que hay niveles elevados de estrógenos circulantes y por lo tanto de un inicio puberal. En el caso de la ecografía testicular, es de utilidad en varones donde existe pubertad precoz periférica, especialmente en aquellos casos donde exista asimetría testicular y podríamos detectar tumores o restos adrenales que en ocasiones no son palpables. El tratamiento, como lo hemos dicho en otras oportunidades, en otras enfermedades, es eminentemente médico y en la mayoría de los casos del especialista, en este caso el endocrinólogo, pero es importante que como conocimiento general para todos los profesionales en salud pública podamos conocer cuáles son las bases del tratamiento. En el caso de la pubertad precoz central, el, el fundamento principal es revertir, detener o al menos enlentecer el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, conservando el potencial de crecimiento y evitando las consecuencias psicosociales y conductuales de una pubertad temprana. En estos casos, lo que se busca es frenar o suprimir la activación del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. El tratamiento de elección son los análogos de GnRH de liberación sostenida, y en los casos en que exista una causa orgánica, debe hacer este tratamiento etiológico si es posible, aunque rara vez esto tenga efecto sobre la evolución de la pubertad. En el caso de pubertad precoz central, los medicamentos más utilizados son la trictorelina de POT y el acetato de leuprolerina, que se administran ambos, ya sea por vía intramuscular, cada 25 a 28 días. Es importante decir que todos los pacientes deben ser individualizados en su tratamiento y que tener en cuenta todas aquellas condiciones o factores, especialmente los factores psicosociales, que es la repercusión psicológica, familiar, social o conductual, y todos aquellos factores ausológicos, es decir, las expectativas de crecimiento, la edad ósea, la rápida progresión de la edad ósea y los caracteres sexuales secundarios. Los objetivos del tratamiento de la pubertad precoz periférica son similares a los que hemos mencionado en la lámina anterior de la pubertad precoz central. En este caso, los GnRH vienen siendo ineficaces y lo que se va a utilizar, que se ha demostrado ser eficaces, son fármacos que van a inhibir directamente la producción de esteroides sexuales o el efecto de estos esteroides sexuales sobre los órganos diana. El tratamiento, por supuesto, de la pubertad precoz periférica será etiológico. En el caso de tratamiento quirúrgico, cuando se amerita extirpar tumores, ya sean ováricos, testiculares, suprarrenales, que estén produciendo estos esteroides sexuales. En el caso del tratamiento médico, que puede hacerse con hidrocortisona, en el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, o quimioterapia en el caso de que exista algún tumor. En el resto de los casos, el tratamiento será asintomático, con fármacos como por ejemplo el ketoconazol, el acetato de ciploterona, la flutamida, el letrozole, y entre otros, que lo que buscamos es que sean capaces, ya por diferentes acciones, de reducir o inhibir la producción de esteroides sexuales o de bloquear su efecto sobre los órganos diana.
En general, estos tratamientos no son demasiado eficaces. Rara vez se alcanza con ellos una detención completa en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y también es importante resaltar que sus efectos secundarios son bastante importantes. Ya para ir finalizando, le vamos a dejar unas láminas que tienen que ver con lo que hemos hablado anteriormente y prácticamente es un resumen de lo que hemos hablado en las láminas anteriores. En este caso le presentamos la lámina que tiene que ver con etiopatogenia, tanto en la pubertad precoz central y periférica, muchos de los que hemos hablado en estos momentos, y que nos permiten hacer un resumen de las causas más importantes de este tipo de enfermedad, ya sea pubertad precoz central o pubertad precoz periférica. En esta lámina les presentamos en relación a la pubertad precoz central o verdadera o en la telarquía prematura aislada, cuáles son los criterios diferenciales en cuanto a criterios clínicos y criterios hormonales que nos permiten hacer una diferenciación entre estas dos patologías que son bien importantes y especialmente en lo que es la progresión a los estadios puberales, en cuanto a velocidad de crecimiento, en cuanto a la edad ósea, la predicción de la talla adulta, en algunos criterios ecográficos y criterios hormonales. Este algoritmo nos orienta mucho sobre una pubertad precoz para determinar si puede tratarse un caso donde hay una variante normal de la pubertad o si se trata de una pubertad precoz central o una pubertad precoz periférica, tanto en niños como en niñas. En esta otra lámina, que también es muy importante porque nos permite hacer un diagnóstico diferencial de la pubertad precoz con otras entidades que son como la pubertad adelantada, como la telarquía prematura aislada o la adrenarquia prematura idiopática. Las tres, en este caso, son variantes de la normalidad, pero hay que tenerlas en cuenta para no confundirlas. Como les digo, las tres son variantes de la normalidad y en todos los casos, en estos casos de pubertad adelantada, telarquía prematura y adrenarquia prematura idiopática, generalmente la talla final es acorde con la genética. Y eso es bien importante porque lo diferencia completamente de la pubertad precoz desde el punto de vista patológico. En esta lámina les dejo un algoritmo sobre cómo hacer el diagnóstico de pubertad precoz en niñas, es decir, en aquellos casos en que son niñas con menos de 8 años que tienen una telarquía bilateral progresiva, cuáles son los pasos a seguir en cuanto a la edad ósea y en cuanto a algunas otras determinaciones de las cuales hemos hablado en las láminas anteriores. Ya para finalizar, le dejo otro algoritmo, en este caso de diagnóstico de pubertad precoz en niños, es decir, con aquellos que hemos hablado, que sean niños menores de 9 años, donde ya tienen un desarrollo puberal, sobre todo con aumento del volumen testicular de más de 4 ml, en estos casos de niños, y que tienen que ver con la parte testicular del examen físico y algunos exámenes de que hemos hablado anteriormente. Igualmente, se les deja la bibliografía en caso de que quieran seguir aumentando, investigando sobre el tema que hemos hablado de pubertad precoz central o periférica y queda más que darles las gracias por la atención prestada.